Es momento de comenzar con las noticias, por supuesto invitándolo a usted a que participe desde ya con nosotros. Nuestro hashtag es a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua, nuestros analistas Hugo Novales @HugoNC, Giovanni Frati @Frati Giovanni, para que usted desde ya esté interactuando con nosotros en el primero de nuestros temas, que es la liberación de los hermanos Valdés Pais, a quienes se les involucró en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Recordemos que ellos han pasado más de 2 años en prisión preventiva y no han sido escuchados por juez competente. Los hermanos Valdés Pais han quedado en libertad bajo medida sustitutiva de $500,000 de quetzales cada uno. El juzgado tercero de instancia penal a cargo del juez Óscar Sagastume resolvió dejarlos ligados a proceso por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, pero en libertad condicional, con arraigo, custodia policial y con la orden de presentarse a todas las audiencias del proceso. Los hermanos Valdés Pais son señalados por la CICIG y el Ministerio Público del delito de homicidio en grado de tentativa, al supuestamente haber planificado la muerte de un hombre que resultó ser su primo, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien un día antes de morir grabó un video culpando de su muerto al expresidente Álvaro Colom Caballeros. Según la CICIG, el mismo Rosenberg planificó su misma muerte, y dentro de esa espiral de engaños, sus primos, los hermanos Valdés Pais, José Estuardo y Francisco José, resultaron involucrados. Los hermanos pasaron 3 años encarcelados sin ser escuchados por un juez competente. Bueno, es momento de abrir la discusión, por supuesto, utilizando nuestros medios en las redes sociales esta noche. Ya se lo decía, nuestro hashtag a las 10 p.m. y nuestra cuenta @Canal Antigua. Para comenzar con el análisis, le doy las buenas noches a Hugo Novales. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Giovanni, y buenas noches también a nuestros televidentes. Bueno, la liberación actual de los Valdés Pais lo que viene es hacer un paso más en el famoso caso Rosenberg. Recordemos esto, algún juez, algún abogado de la CICIG hacía la aclaración que este no es el caso Valdés Pais, digamos, no es algo que se circunscribe a estas dos personas, sino que estamos hablando del caso Rosenberg. Caso Rosenberg que tuvo implicaciones políticas muy importantes, en donde se tambaleó el presidente de la República en algún momento, que dio... un caso en el cual emergieron, digamos, diversos movimientos sociales que no existían en su momento, un caso en el que incluso hubo señalamientos o hubo acusaciones de la víctima, o sea, del muerto, fue el señalamiento principal en contra del presidente, Hugo. Correcto, eso lo conocemos, pero además, eso es el centro del caso, digamos, pero al final recordemos que hubo incluso acusaciones aquí de negocios del Estado con el tema de los pasaportes, incluso hubo, digamos, el caso Rosenberg al final lo que representó en su momento fue una crisis política cuyas consecuencias a la fecha todavía seguimos viviendo, precisamente por el hecho de que nuestro sistema de justicia tiene problemas tan graves y tan profundos que pues no permiten resolver este tipo de situaciones de manera pronta. Vamos al análisis inicial de Giovanni Frati, dándole las buenas noches. Sí, muy buenas noches, Carlos, buenas noches, Hugo, a todos nuestros televidentes, muy amables por acompañarnos. Es un excelente día para el país, creo yo, ¿verdad? Juan Carlos, creo que era muy necesario, digamos, que los hermanos Valdés Pais salieran libres, era muy necesario que ese testigo falso tuviera la valentía, digamos, antes de morir, porque tiene una enfermedad terminal, tiene SIDA y se va a morir, y ese es el pronóstico médico también, que él dijera la verdad y, digamos, limpiara su conciencia ante los tribunales de justicia. La declaración del testigo fue contundente, ¿verdad? En el sentido de que se le ofreció dinero, se le ofrecieron favores, se le ofrecieron reducciones de condena, todas ellas ofertas ilegales que ni siquiera están contempladas en la ley contra el crimen organizado. Y entonces yo lo que me preguntaría es, ¿qué está esperando el presidente de la República para derogar el acuerdo de la CICIG? Porque después de no uno, sino digamos 18 casos que son un fiasco, creería yo que el modelo de Edgar Gutiérrez y Eddie Stein, que es la CICIG, es un fracaso rotundo bajo cualquier punto de vista. Tal vez hay un poco de transferencia de tecnología, digamos, de algunos técnicos a unidades especiales del Ministerio Público, pero eso se pudo haber hecho fácilmente, con colaboración con la policía francesa, con colaboración con el FBI, con colaboración con la Carabineros de Chile, por ejemplo. Y no había necesidad de violentar la Constitución, violentar el debido proceso. Poner un suprapoder, ¿no? Violentar las garantías constitucionales. Y lo peor de todo, Juan Carlos, es que los analistas lo dijimos desde que se llamaba CICIAX. Yo me acuerdo que yo tengo más o menos, ahorita creo que estoy cumpliendo 7 años
o 6 años de oponerme al tema. Y todo el mundo nos decía que éramos unos locos, todo el mundo nos decía que éramos unos radicales, todo el mundo nos decía que los liberales estábamos verdaderamente afuera de toda realidad. Y todas las predicciones que hicimos, una gran cantidad de analistas de izquierda y de derecha, hoy se cumplen. La CICIG es un ente persecutor que es un poder paralelo, es un ente persecutor que abusa de su inmunidad diplomática y ha demostrado sistemáticamente que cuando le das poder más allá de la Constitución y las leyes a una entidad, esa entidad va a abusar de ese poder. Vamos a las redes, veamos qué se tuitea en vivo con nosotros. Marcos Meléndez: una vez más se evidencia el fracaso de la CICIG, es peligroso para el país que sigan estas organizaciones. Jonathan Ardón: solo porque el caso es muy relevante y ellos cuentan con los recursos, ya los escucharon, pero aún así pasaron 3 años. Gabriel Pallarés: ¿será que ahora van a investigar si era cierto lo de Ban Rural? Nelson Calderón: no, puros chivos expiatorios. Juan Francisco García Corzo: la CICIG se excedió en sus funciones, también venían violando garantías procesales a los que como reos tenían derechos. Gabriel Pallarés: está cayendo el dominio con el que la CICIG construyó su caso, el dominó con el que la CICIG construyó su caso. José Millán Orellana: Castresana goza de inmunidad, se puede demandar a CICIG por lesiones. También nos dice Jorge Dardón: no, la medida sustitutiva la debieron de recibir hace años. Otto Schwartz: el dinero en nuestra justicia desequilibra para cambiar testimonios a testigos, salir bajo fianza y también para mandar a matar. Es un tema que a mí me deja, vamos, con muchas dudas. La historia que presentó en su momento Carlos Castresana per se es difícil de creer, es muy enredada, es un cuento bastante difícil, y la valoración de la prueba científica que él dijo tener no se ha podido dar por parte de un juez. Por lo tanto, es solo creer en la palabra de Carlos Castresana de que esa prueba científica existe. Como comunicólogo, yo lo que le digo es que jamás he podido ver, en los años que llevo de hacer esto, a alguien que hable con tanta convicción de un tema durante un periodo de tiempo tan largo estando mintiendo. No lo he podido ver. Y eso es mi aporte a esta discusión. Yo no he podido ver a alguien que durante tanto tiempo pueda hablar de un tema con tal grado de convicción, 16 minutos corridos, sin parar, si lo que está diciendo es mentira. Lo escucho, Hugo. Bueno, me parece que aquí tal vez tenemos que separar algunos temas. En principio es fenomenal que una persona que lleve 3 años preso o 2 años y pico preso, pues salga libre si no se le da un juicio. O sea, al final lo que estamos haciendo es respetando los derechos de esa persona. Ahora, que sobre este juicio hagamos una evaluación global de lo que significa la CICIG para Guatemala, tal vez no es lo más acertado, aunque hemos visto que sí, efectivamente hay casos que se han ido cayendo, como el caso contra los exfuncionarios del gobierno de Berché. Más o menos unos 15 casos, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos, separando las dos cosas. Y finalmente hay una cuestión también con respecto a las declaraciones del testigo. Yo creo que al final lo que a mí me hace pensar cuando escucho a un testigo que cambia su declaración es que no puedo creer ni la primera ni la segunda. Es decir, nunca debió haber sido testigo in the first place, digamos. Posiblemente fue un error de la CICIG y del Ministerio Público en ese caso mantenerlo así, sí, y tenerlo como testigo si no era una persona idónea. Sin embargo, al final lo que tenemos que pensarnos es, bueno, ¿qué viene ahora? Efectivamente, el juicio no se ha dado y ha sido injustamente retrasado, pero lo que creo que todos debemos esperar es que se dé, que se desarrolle con la mejor de las mejores de las condiciones y con acceso a la mayor cantidad de recursos posibles. Hay una cuestión que es muy particular en el caso Rosenberg, y es que hay pocos casos en Guatemala que se han litigado tanto en los medios, precisamente ante la ausencia de una justicia que se dé en tribunales, ¿sí? Ante la ausencia de un espacio, digamos, legal en el cual este juicio debía haberse discutido y debía haberse pues llegado a un final concreto, pues en los medios, por lo escandaloso del asesinato de Rosenberg, pues se ha corrido muchísima tinta de muchísimas personas y en contra de muchísimas personas, y eso al final lo que nos hace es que las posiciones sobre este caso estén muy polarizadas. Es decir, este caso, a pesar de que no toca temas tan complicados y tan susceptibles como el caso Ríos Montt, por ejemplo, claro, sí efectivamente en su momento polarizó a la sociedad. En este caso, como ya pasó mucho tiempo, pues efectivamente cuesta
cuesta defender a la CICIG, digamos, y cuesta defender la acción del Ministerio Público, en este caso particularmente por las garantías que han sido violadas para los dos procesados en este caso. Hoy con usted, Giovanni Frati. Sí, verdaderamente, digamos, el latrocinio que ha venido a ser CICIG de la Constitución, del debido proceso, de la presunción de inocencia, el derecho procesal, de los más básicos derechos, digamos, que todos los ciudadanos tenemos para no ser apresados, digamos, injustamente, es verdaderamente increíble. Yo creería que si Naciones Unidas tiene un poco de vergüenza también, las mismas Naciones Unidas también debería rescindir ese tratado entre Guatemala y ese acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, y debería darse cuenta Naciones Unidas de que tiene que, digamos, dejar de estar sangrando por la herida y eliminar un cuerpo que ha venido a violar los derechos de decenas de personas. Recordemos el caso Yamatei, el caso Ibarra, el caso Mario David García, el caso de nuestro compañero de trabajo Estuardo Zapeta. Recordemos el caso de los Valdés Pais, recordemos todos el caso vinculados al caso Rosenberg. Por supuesto, recordemos por supuesto el caso Bielman, el caso Sperensen, el caso Figueroa. La manera en que se ha armado y se ha abusado de la ley del crimen organizado es verdaderamente, es un cuerpo paralelo, es exactamente lo que dijo que iba a venir digamos, a combatir. En eso se convirtió en un cuerpo paralelo abusivo y abusador que sigue pisoteando hasta el día de hoy la Constitución, nuestras costumbres, nuestra moralidad, digamos, pública, y lo más sagrado que es nuestros derechos constitucionales y nuestra presunción de inocencia, y no de uno ni dos, de decenas de ciudadanos. Vamos a las redes, veamos qué se dice en Facebook. Karen Vázquez, independientemente de si los hermanos Valdés son culpables o no, creo que lo importante aquí es que la CICIG no hizo bien su trabajo al retenerlos 3 años. No era necesario que los hermanos pagaran por la lentitud de esta comisión. Nos dice nuestro compañero Bobby Loesner, solo en Guatemala se cubren los homicidios